Hola, en esta ocasión les vamos a hablar del cemento Portland y todas las operaciones sanitarias que hay dentro de su producción. Síganme para que conozcamos todo el proceso. Antes de empezar con la explicación, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. ¿Sabemos cómo se produce el cemento? Muchos ya conocemos el cemento ya hecho y listo para usarse. Se sabe que es una harina cuyo color está entre un blanco y un plomo oscuro. Además de su apariencia física, se sabe que mezclado con agua y con un tiempo de espera, este llega a endurecerse a tal punto que no es fácil de romper. Sin más, explicaremos este proceso. Empecemos. El cemento es un conglomeramiento hidráulico que, amasado en agua, forma una pasta que fragua y endurece. Una vez endurecido, conserva su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua. Ahora, de todos los cementos conocidos, el cemento Portland y sus derivados son los más importantes en el mercado. Inventado en 1824 en Inglaterra por los Aspidin. El nombre de Portland se debe a la semejanza en aspecto con las rocas halladas en la isla de Portland, en el condado de Dorset. Suele poseer un color gris pizarro intenso o color marfil pálido. El método de fabricación tenemos la obtención de la materia prima, almacenamiento, triturado, dosificación, molienda, homogeneización, cocción y enfriamiento del crudo, almacenado y mezclado con yeso, una segunda molienda, un segundo almacenamiento, ensacado y por último expedición del cemento. Antes de iniciar, es importante tener en cuenta que el punto más relevante de toda la producción es la obtención de clinker, cuya composición se muestra en la siguiente tabla en porcentaje en masa. Tenemos que el silicato tricálcico tiene que tener un rango de 46 a 79, un valor medio de 61. Silicato bicálcico, un rango de 5 a 30, un valor medio de 15. Ferrito aluminato tetracálcico, un rango de 4 a 16, un valor medio de 8. Aluminato tricálcico, un rango de 6 a 18, un valor medio de 12. Calibre, un rango de 0.1 a 4 y un valor medio de 1. Y óxido de magnesio libre, un rango de 0.7 a 1.5 y un valor medio de 1.5. En la siguiente tabla tenemos que los parámetros tienen que ser residuo insoluble, un rango aproximado de 0.1 a 1.4, óxido de calcio, rango aproximado de 58.2 a 65.6 y el sílice, 19.8 a 26.45. Estos dos últimos compuestos son los compuestos más importantes para la fabricación del cemento Portland. La alumina tiene que tener un rango aproximado de 4.1 a 9.5. Óxido de hierro tiene que tener un rango de 2.1 a 4.5. La magnesia tiene que tener un rango de 2.9. Y los aditivos que serían la caliza y los sulfatos, que tienen que tener un rango, primero, de 0.1 a 2.8. Y el sulfato tiene que tener un rango de 0.1 a 2.2. Y por último, la pérdida por calcinación, que tiene que tener un rango de 0.2 a 2.8. La base para la producción son las piedras ricas en carbonato de calcio, que es la materia prima. Una muy conocida es la piedra caliza. Otras fuentes también pueden ser los caliches, conchas marinas, margas calcáreas y cretas. La caliza que se explota no es pura, al contrario, contiene impurezas que pueden o favorecer o también pueden perjudicar. Ejemplos de impurezas pueden ser las calizas fosfatadas o los metales pesados. Estos últimos deben ser eliminados porque inhiben el fraguado del cemento. Como la caliza es deficiente en óxidos, entonces también se tiene que extraer arcilla, encontrada también como caolín. La arcilla contiene aluminosilicatos necesarios en la formación de clinker. Puede contener óxidos de hierro en cantidades bajas. Ahora, la extracción de la materia prima se hace en canteras o a cielo abierto próximos a la planta. La dureza que presenta definirá el método de extracción. En el caso de materias blandas como arcillas y margas, se recoge del frente de la explosión por ripado o escarifado. Pueden ser triturados in situ. En cambio, si la arcilla es dura, se recurre a explosivos. Pueden hacerse uno o más trituración en la cantera antes de su respectivo transporte o planta. La molienda hecha en la cantera se realiza en una chancadora que reduce de 1.5 metros a 25 centímetros. Se estima que entre 20.000 y 40.000 toneladas de material se almacenan en una planta de 30.000 toneladas día de producción de clinker. Al momento de producir se establecen las cantidades y proporciones exactas. Hecho esto, se transporta mediante una cinta neumática. En el proceso de trituración se realiza únicamente la caliza, piedra dura. Cabe destacar la diferencia entre triturado y molido. El proceso de triturado es la subdivisión hasta una escala relativamente gruesa. En cambio, la molienda es la subdivisión hasta tener un material más fino. Se emplea un triturador de cilindro para este proceso. La dosificación es el paso para conseguir el cemento de composición obligada. Las cantidades exactas que habría
de agregarse a la caliza, componente principal, se debe calcular mediante los siguientes 4 módulos: el módulo hidráulico, el estándar de cal, el módulo de silíceo y el módulo de fuentes. El módulo hidráulico es nada más que el óxido de calcio dividido entre el óxido de silicio más el óxido de aluminio más el óxido de hierro. Tiene que tener un rango de 1.7 a 2.2. Lo mismo sería el estándar de cal, solo que el óxido de calcio tiene que ser multiplicado por 100, dividido entre 2.8 de óxido de silicio más 1.2 de óxido de aluminio más 0.8 óxido de hierro. Tiene que tener un rango de 95 a 98. El módulo de sílice es el sílice dividido entre el óxido de aluminio más el óxido de hierro. Y el módulo de fuentes es la división entre el óxido de aluminio dividido entre el óxido de hierro. El primero tiene que tener un rango de 1.2 a 4 y el último tiene que tener un rango de 1.0 a 4. Esto es importante para un buen funcionamiento del horno y para la eficiencia energética del sistema de molienda. El equipo de transporte consta de tolvas intermedias, con extracción sobre básculas, dosificadoras y una limitadora de banda para introducción al molino. Se muele a un tamaño de partícula tan fina para que se efectúe la reacción de forma adecuada. La granulometría luego debe ser menor a los 0.2 milímetros. El tamaño medio es de 0.0.5 milímetros. El proceso en sí tiene 4 variantes: seco, semiseco, semihúmedo y también húmedo. La elección del proceso tiene una gran importancia y viene determinada por el estado de las materias primas, secas o húmedas. El equipo a usar para este proceso es el molino de bolas. La harina de arcilla y caliza pasan a unos hilos de homogenización, donde el crudo se agita mediante inyección de aire. Con esto se garantiza que la efectividad de formación de un clínker de calidad sea constante. En el mundo existe una alta variedad de combustibles y la elección depende de la disponibilidad. En Europa, en orden de crecimiento de importancia son coque de petróleo, valorización de residuos, fueleo pesado, gas natural. Los principales constituyentes de la ceniza son compuestos de sílice y alumina. Las cenizas se combinan con las materias primas, lo cual influye en el cálculo de la composición. Una solución que está trayendo gran interés es la utilización de residuos como combustibles. Los hornos de cemento ofrecen una solución completa y ambientalmente favorable para utilizar los residuos como combustibles. Su alta temperatura y largo tiempo de residencia permiten aprovechar tanto la energía como la materia. Los combustibles alternativos llegan a ser el 22,4% de sustitución en energía respecto al consumo total de combustible. Los combustibles alternativos son harinas cárnicas, neumáticos usados y una mezcla de ambos. Esta alternativa ya está siendo aplicado en muchos países como Japón, Estados Unidos, Alemania, Suiza, Bélgica y Francia. Los resultados obtenidos han demostrado que los clínkeres fabricados con los combustibles alternativos no presentan diferencias significativas en la composición mineralógica respecto a los obtenidos con combustibles convencionales. A continuación se tiene la etapa de precalcinación en la que se utiliza un precalentador de ciclones. El objetivo de este es ambientar la harina cruda y generar una calcinación parcial. Esta etapa es en la que se elimina el contenido de humedad de la materia prima y donde ocurre la descarbonatación del carbonato de calcio en la parte más baja del precalcinador. En la parte más baja se encuentran los gases de mayor temperatura, que oscilan entre 1000 y 1100 grados Celsius. Esto permite una óptima transferencia de calor a aire sólido. Finalmente, la materia prima sale a 870 grados Celsius por la parte más baja del precalentador. El sistema de horno con ciclones y precalcinador es la tecnología típica actual para las nuevas fábricas de vía seca. El número de etapas del intercambiador de ciclones depende de la humedad de las materias primas. Cuando es baja, se pueden utilizar 6 etapas. Con estos equipos, las fábricas actualmente generan entre 3.000 y 5.000 toneladas al día.
En la cocción de la harina cruda, este es el punto más importante y vital de todo el proceso. Esto se lleva a cabo en un horno rotatorio debido a las temperaturas del proceso. Las dimensiones del horno oscilan entre las longitudes 40 a 60 metros, el diámetro oscila entre 3 a 6 metros y los hornos más largos tienen una relación longitudinal diámetro entre 10 a 1 y 38 a 1. Para la disposición del horno se requieren entre 2 a 7 apoyos dependiendo de la longitud de este. El horno también tiene que tener una inclinación de entre 2.5 a 4.5% y una velocidad de rotación que oscila entre 0.5 y 4.5 revoluciones por minuto. También el horno está revestido interiormente con materiales refractarios. Estos materiales refractarios se utilizan para proteger el horno debido a las altas temperaturas de trabajo. Cualquier error o fallo en estos materiales se traduce en el calentamiento al rojo vivo de la chapa del horno. La efectividad de toda la producción está básicamente en la funcionalidad y duración de estos materiales. Los problemas usualmente ocurren en la zona de cocción y enfriamiento. Los materiales refractarios más usados en la zona de cocción son el grupo sílico-aluminoso, el grupo básico, dolomita y espinela. Las transformaciones químicas que se dan en el horno se dan de la siguiente manera. Finalizada la calcinación, procede la sintetización u obtención del clinker. La finalización de la calcinación sucede a temperaturas entre 1100 grados Celsius y 1200 grados Celsius, donde el óxido de calcio reacciona con la sílice, formando silicato dicálcico. Ya a 1200 grados Celsius, el silicato dicálcico obtenido reacciona nuevamente con el óxido de calcio generando silicato tricálcico. También se forma el aluminato tricálcico. Finalmente, en las últimas partes del horno, donde la temperatura oscila entre 1350 y 1400 grados Celsius, sigue formándose silicato tricálcico y además aparece una fase líquida. Esto debido a que en este rango de temperatura se ha alcanzado el punto de fusión de los aluminatos cálcicos. La fase líquida está compuesta de aluminato tricálcico y ferroaluminato tetracálcico. Estos dos le otorgan al cemento sus propiedades de pegarse y unirse. A la salida del horno, inmediatamente se procede con el enfriamiento. El clinker sale del horno a temperaturas que oscilan entre 1400 y 1500 grados Celsius. El enfriamiento permite darle al clinker una estructura vítrea y estabilizar los silicatos como el metasilicato. Sobre todo, el enfriamiento permite mantener la composición del silicato tricálcico obtenido. Uno de los equipos más utilizados para esta etapa es el enfriador de parrilla, como el que se muestra en la imagen a la derecha, el cual consiste en una parrilla transportadora que desplaza el clinker. Esta tiene una serie de ventiladores que introducen en el enfriador aire de enfriamiento a contracorriente. El aire caliente se reutiliza para continuar con la combustión en el horno. En el esquema presentado se resume el proceso de obtención del clinker. Se puede observar la evolución de la temperatura a lo largo del precalentador. A los 350 grados Celsius se elimina la humedad de la materia prima. Entre 550 y 900 grados Celsius se da la dislocación de las estructuras y descomposición de las arcillas en óxidos. A 1050 Celsius se da la descarbonatación del carbonato de calcio. Y finalmente, las transformaciones químicas de la materia prima a lo largo del horno que anteriormente se han explicado. En la imagen de la izquierda se muestra la disposición en planta del horno rotatorio. Por la derecha se puede apreciar el aspecto del clinker enfriado. El clinker se almacena en silos o depósitos, como en la imagen. Por transportadores metálicos es llevado a una cancha de almacenamiento. Es importante que estén libres de contaminación, humedad. Poca humedad es beneficiosa. Si la humedad es mucha, podría sufrir una hidratación parcial, no siendo conveniente para que pase a la siguiente etapa. Poca humedad hidrata la cal superficial y la magnesia, que causan la expansión del cemento. El clinker
es conducido a la molienda de cemento para obtener una finura de alta superficie específica. Mientras se muele el clinker, se va agregando yeso para evitar la contracción de la mezcla al fraguar. Cuando se le añade agua y al endurecerse posteriormente, puede agregarse también puzolana para darle mayor durabilidad química al cemento, ya que ofrece mayor resistencia a los ataques con aguas puras carbónicas agresivas o con débil acidez. Caliza actúa como un elemento de relleno en el cemento debido a que no participa en las reacciones de endurecimiento de los componentes hidráulicos. Mejora las propiedades de la pasta del cemento, tanto fresca como endurecida. En el caso de moler juntos, como mencionado, debe verse el porcentaje de humedad de todos los compuestos. Este porcentaje debe ser entre 2 y 4%. La cantidad de caliza que actúa como elemento de relleno no deberá exceder este porcentaje en peso y no deberá perjudicar otras propiedades. La mayoría de los molinos trabajan en circuito cerrado. Separan el cemento por finura y devuelven el material grueso. La molienda se realiza con un molino de bolas de acero por ser resistentes a la abrasión. En el esquema A se puede observar el molino de bolas de acero. En el B, las bolas que se encuentran en el molino. El cuerpo gira con el accionamiento de un motor. Las bolas se mueven haciendo el efecto de cascada, rompiendo el material que se encuentra en la cámara de molienda mediante fricción e impacto. El material a moler ingresa por un extremo. En este caso sería el extremo de la izquierda, en la entrada del material, y sale por el opuesto, la parte derecha. Cuando el molino gira sobre su propio eje, provoca que las bolas caigan en cascada desde su altura máxima. Esta acción causa un golpeteo sobre el material a moler, además de obtenerse un buen mezclado. De esta manera la molienda es uniforme. En el esquema de movimiento de la carga en un molino con movimiento horizontal, se puede observar lo que ocurre dentro del molino. La zona de impacto en la que estarán las bolas y el clinker. Este será un movimiento en cascada y el molino irá rotatoriamente. El cemento es almacenado en silos de hormigón, que estos pueden ser de celda única con tolva de descarga, de celda única con cono central, multicelular, domo con cono central, multicámara, adecuado al almacenar cemento de varios tipos. Además, los de multicámara resultan ser silos de cono invertido, donde cada material tiene su propio cilindro, es decir, que no se mezclan. Estos espacios tienen equipos auxiliares para mantener el cemento en agitación y evitar la segregación por decantación de los granos gruesos y la aglomeración. Además, pueden permanecer por meses sin afectar su calidad, aunque lo correcto es almacenarlo menos de 3 meses. En el ensacado, la descarga del cemento de los silos se realiza inyectando aire comprimido con unidades de aireación ubicados en el fondo del silo. La aireación es idónea debido a que no provoca un ensanchamiento de la materia. En la parte de ensacado puede usarse ya sea bolsas de papel o plástico. En ambos casos deben cumplir con las normas que se muestran a continuación. En el caso de Chile se tiene la NH642, en Bolivia la NB 096 2003, en España UNE 80402 y en Estados Unidos la STM C150. Es importante seguir con los requisitos de embolsar con un peso neto máximo de 50 kilogramos, con la marca de cemento y su tipo. Ya en la última etapa en la expedición, el cemento puede transportarse a granel o envasado. Si es a granel, deberá hacerse mediante cubas o cisternas herméticas para evitar alteración del producto. De igual manera, el medio ambiente.
Puede ser transportado en contenedores tipo Big Bag, que son bolsas flexibles de base cuadrada cuya capacidad está entre los 500 y 2000 kilogramos. En el caso de envasado, se podrá expedir en sacos de 25 o 35 kilogramos con una tolerancia de más o menos 2% en peso. Gracias por su atención. Comentarles que el orden de la exposición y realización de sus diapositivas está en orden alfabético, como se mostró en la primera diapositiva. Arce Mauricio, Cardoso Joaquín, Golque Eloy, Rodríguez Belka, Santa Cruz Adriana y mi persona, Torrico Daro, la cual hizo la producción del video, como también ayudé en la complementación de las diapositivas e investigación.